Me gustaría ir de lleno y empezar a platicar sobre esta plática, recomendaciones sobre higiene digital, que más que simplemente una simple tecnología que pudiéramos considerar, es una serie de políticas, cultura, estrategia que conlleva hacia un éxito en la ciberseguridad de las organizaciones. Muy bien. Y ahora, esto básicamente vienen siendo los mensajes más importantes que vamos a estar discutiendo a lo largo de la sesión. Puntualmente, justamente, hay ciertas estrategias y vamos a iniciar con la parte de la ciberseguridad. Muy bien. La ciberseguridad habilita la nueva normalidad e iniciativas de digitalización. Justamente esto sucede y esto pasa por todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de este tiempo, ¿va? La pandemia, pues todo lo vivimos, vino a acelerar la transformación digital, vino a traer muchos retos, ¿verdad? Pero también creo que y considero que, especialmente en México, trajo un cambio importante porque ya se hizo a consideración el tema del trabajo remoto, ¿no? Hoy la nueva normalidad es una realidad, es algo que estamos viviendo diariamente y que nos lleva a diferentes situaciones. Ahora, si hablamos de tecnología puntualmente, el COVID trajo, pues, como mencionábamos, retos muy inesperados, ¿no? Eh, Particularmente, esto que estamos viendo aquí a continuación viene siendo como los retos o los puntos más importantes que tuvimos que hacer todos nosotros como administradores de TI o administradores en alguna organización para lograr ese trabajo remoto, ¿va? Y de una forma rápida, ¿cómo habilitamos de manera remota, los recursos de la empresa? Bueno, pues hubieron un aumento repentino en el consumo de aplicaciones remotas. Luego nuestras VPNs tuvieron muchas restricciones para la parte de la escalabilidad, perdón. También, por ejemplo, hablamos de vulnerabilidades que se explotaron en temas de VPN. Hablamos de que hoy, o a lo mejor muchas organizaciones no tenían dispositivos móviles, estaban muy enfrascadas en equipos de cómputo físicos, de escritorio, ¿verdad? Pero también el tema de los dispositivos móviles o dispositivos personales, ¿verdad? Dificultad para implementar nuevos controles de seguridad e inclusive un cambio de filosofía, porque tuvo que ver un apoyo para la transición al trabajo remoto. No es lo mismo trabajar y medir a un colaborador en oficina que un colaborador fuera de la organización. Y ahí, hola, buenos días, antes que nada, y de nueva cuenta agradecer el que nos acompañen. Y bueno, este escenario que precisamente nos comparte Alan es bien importante porque si bien hoy hablamos de esta nueva normalidad caracterizada por un empoderamiento genuino a los usuarios, es decir, dándoles la flexibilidad para que ellos puedan trabajar desde cualquier parte, en cualquier momento y utilizando cualquier dispositivo, trae consigo una serie de retos desde la perspectiva de protección, sobre todo porque en el pasado, cuando los colegas, cuando los empleados tenían la obligación o la necesidad de trabajar desde nuestro corporativo, era común blindar estos ambientes de operación con una serie de capas de seguridad perimetral. Y entonces fue así como los firewalls, los IPS o los multifuncionales, también conocidos quizá como UTMs, pues bueno, empezaron a proliferar en los ambientes de operación. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy día? Pues tenemos una dinámica en la que simplemente el perímetro ha dejado de existir, al menos como lo teníamos concebido. Ya prácticamente cualquier elemento que forma parte de nuestro ambiente de operación se convierte en un vector de ataque. Y si a eso le agregamos el hecho de que estamos viviendo una transición muy fuerte en la que cada vez es más complicado el separar el mundo físico del mundo digital, y vemos por ahí precisamente los nuevos anuncios de la industria orientados al metaverso, orientados también a la nueva generación de esto que conocemos como el Internet, caracterizado por tecnologías inmersivas, el cómputo omnipresente, etcétera, etcétera. Pues podemos imaginarnos de que simplemente estamos viendo la punta del iceberg de algo que será a la postre mucho más complejo de poder enfrentar. Por si fuera poco, cuando hablamos de los retos que implica enfrentar a dichos atacantes, hoy nos enfrentamos a un ecosistema
perfectamente bien organizado, en el que es una realidad que casi siempre el objetivo primordial que tienen es monetario, es decir, tener una ganancia a partir de sus actividades. Sin embargo, en este contexto tenemos una serie de jugadores diversos. Por un lado están los criminales que de saque siempre buscan este objetivo económico, pero tenemos por otro lado ahora que lidiar con grupos que aprovechando las lagunas legislativas que hay en materia internacional o la flexibilidad que existe en determinadas latitudes, como China, Corea del Norte, Irán, y me atrevo a dar estos nombres porque está perfectamente documentado cómo varios grupos fuertes que se dedican al cibercrimen están asentados en estas latitudes, ¿ok? Buscan de alguna manera robar propiedad intelectual, espionaje, temas de inteligencia, afectar en algún momento democracias y probablemente algunos de ustedes dirán, bueno, a ver, si yo estoy en México, si yo estoy en mi empresa, ¿por qué tendría que preocuparme por alguien que me dicen que en alguna parte del mundo me puede llegar a afectar? Bueno, por lo que les mencionaba hace un momento, este es un ecosistema donde hay ciertos jugadores que lo que hacen es desarrollar el código malicioso. Hay algunos desarrolladores que de lo que se encargan es, o algunos grupos que se encargan de comprometer credenciales, es decir, la identidad de los usuarios, que dicho sea de paso es el objetivo primordial que hoy día buscan. Y hay algunos que se encargan de hacer el despliegue de las campañas. Entonces, son diversas formas bajo la cual este ecosistema logra monetizar los objetivos que tienen planteados. Ahorita vamos a seguir dando algunos ejemplos sobre ello, pero aquí en esta gráfica pueden ver cómo dependiendo del servicio o dependiendo de lo que se logra, se obtiene un costo. Hay quien ofrece servicios de negación de servicio, que consiste precisamente en estos ataques que nos impiden el seguir procesando transacciones electrónicas porque nuestro sitio está saturado, porque está bloqueado. Y estos ataques son mucho más comunes de lo que creemos. A veces pensamos que es quizá un grupo como Anonymous quien está detrás y no necesariamente. Este tipo de ataques tienen un costo y muchas veces, desafortunadamente, competidores de determinadas industrias deciden de manera pues irresponsable contratar a estos grupos para perpetrar este tipo de acciones, ¿ok? Pero están también aquellos que venden ataques o venden sus servicios para poder atacar a determinados individuos, para poder vender los kits de ransomware o de esto que se conoce como el secuestro digital, de que venden bases de datos de computadoras, de contraseñas comprometidas, etcétera, etcétera. Y son estos grupos en consecuencia quienes terminan pues monetizando sus campañas y por eso es que si nosotros estamos en una latitud tan lejana, somos eventualmente víctimas porque nuestra información ya ha sido perfilada. Es decir, dependiendo del acceso que tienen a nuestra información, a nuestra empresa, eso tiene un costo en el mercado negro o en la dark web y alguien está dispuesto a pagar por ello para poder posteriormente personalizar las campañas de las que somos sujetos. Alan. Gracias, Gil. Y bueno, continuando con esta parte, justamente algo súper importante es la higiene digital. Justamente después de escuchar todos estos datos, la higiene digital es el paso más importante y justamente de entrada hay ciertas recomendaciones súper relevantes e importantes que tenemos que considerar, ¿va? Como tal, no todas estas recomendaciones son tecnológicas, ¿verdad? Si leemos, por ejemplo, la primera, simplemente nos entendemos de que tenemos que ser paranoicos y hay una metodología que justamente habla de esto, de siempre verificar y nunca confiar. ¿Por qué? Porque ese pequeño eslabón que nosotros consideramos intocable, ese es un eslabón que justamente puede ser el que utilizan estos cibercriminales para poder perpetrar y llegar a las organizaciones. Justamente eso es algo súper, súper importante, considerar todos los puntos que aquí mencionamos. Ahora, si hablamos de tecnología, justamente aquí tenemos 4 puntos que resaltamos, donde sí podemos implementar ciertos recursos y más que solamente estratégicos, llegar a un nivel tecnológico que
conforme a la estrategia y a nuestro punto de higiene digital, poder proteger a la organización. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuida tu identidad. Para esto tenemos un recurso incluido que me ha tocado ver que son pocos los que lo usamos, pero el multifactor de autenticación, sea una versión inicial o sea una versión mucho más sofisticada que incluyen las diferentes licencias de Office 365, permiten justamente llegar a ese nivel para autenticar y cuidar la identidad, ¿va? Protégete contra el spam y el phishing es el principal ataque. Hay cantidades enormes de spam y de phishing, perdón, y ataques que llegan directamente a nuestros servicios de nube, especialmente a nuestro correo electrónico. No importa si todavía estamos en una plataforma y estamos considerando migrar, no importa si ya migramos, e inclusive no importa si ya tenemos una capa de seguridad diseñada para este software, para la parte de correo electrónico, tenemos que estar alertas. Muy bien. Mantener los dispositivos actualizados es algo súper relevante. Cualquier mínima actualización que se quede puede ser una vulnerabilidad que pueda ser explotado. Y siempre mantén protegido tu endpoint, ¿va? Y cuando hablamos de endpoint, normalmente se interpreta como el dispositivo, pero sí, justamente si allá va. Tenemos que tener y quitarnos ese concepto de antivirus, que es un concepto pudiéramos considerar anticuado, y hoy por hoy tenemos que enfrentar el concepto real que es el endpoint protection, ¿correcto? El endpoint protection justamente nos lleva a este siguiente nivel de protección a nivel dispositivo. Algo muy importante que vale la pena reconocer es que se dice que si las organizaciones incorporan prácticas de higiene digital, que como bien señalaba Alan, es una combinación de educación y de acciones que tenemos que implementar en lo individual y con las que tenemos que entrenar también a nuestros colegas para que puedan aprovechar al máximo la tecnología, pero siempre teniendo ciertos cuidados. Esto, si se complementa con estos elementos que acaba de describir él de tecnología, puede llegar a reducir fácilmente hasta en un 85-90% el nivel de exposición. Varía dependiendo de la naturaleza de la empresa y dependiendo también del tipo de amenaza a la que nos estemos exponiendo. Es una realidad y no se trata aquí de pintar un escenario fatalista, sino más bien muy pragmático, que este ambiente tan poroso que hoy tenemos en las organizaciones, caracterizado pues por el Internet de las cosas, la convergencia que hay entre el mundo operacional, el mundo de OT, el mundo de IT, por ejemplo, para el sector manufactura, la proliferación de dispositivos, el empoderamiento del usuario, donde puede trabajar desde casa, etcétera, etcétera, ha ocasionado pues que nuestro nivel de exposición crezca de manera dramática. Y por eso es que es muy difícil, siempre lo ha sido, garantizar un nivel de seguridad al 100%. Eso no existe. Ok, sin embargo, buenas prácticas como las que estamos compartiendo aquí pueden marcar esta diferencia. Y me gustaría nada más enfatizar en estas que ya también describió ahorita Alan, estas recomendaciones, sobre todo para hablar de estas amenazas persistentes avanzadas, que también se les llama así por su comportamiento, podemos contenerlas prácticamente utilizando estos controles. Esto viene de un reporte que generó Microsoft que se llama de defensa digital. Los invitamos a que lo lean cuando tengan oportunidad. Y también aquí les dejamos algunas recomendaciones a lo mejor ya un poquito más tácticas para que si ustedes son responsables de tecnología, son administradores de sistemas, puedan incorporarlas fácilmente. Algo que dejamos de mencionar, pero por cuestiones de tiempo, no porque sea menos importante, es la importancia de tener respaldos. Los respaldos siguen siendo fundamentales, siguen siendo necesarios y sobre todo porque, como lo describiremos ahora, el fenómeno que enfrentamos en términos de atacantes es complejo. Los ataques tienen la capacidad de poder evolucionar en sus piezas de código a las que nos exponen y esto complica muchísimo la forma en la que nos protegemos. Hay algo que se conoce como la filosofía o el modelo de referencia Zero Trust. Quizá lo han escuchado antes, que promueve, o por su nombre en español, un paradigma de cero confianza. Esto es importante porque, número uno, es un tema que lo van a escuchar en todas las conversaciones con especialistas de seguridad. Se ha convertido, sí, en este gran paraguas de información.
Pero es importante resaltar aquí lo siguiente. Cuando hablamos de Zero Trust, no hablamos de una tecnología mágica que nos permita de la noche a la mañana eh, eh, poder materializar esto que estoy aquí describiendo. ¿Ok? Que básicamente parte de la premisa de que no debemos de confiar en nadie y de manera permanente tenemos que verificar la identidad de los usuarios. ¿Qué pasa? En años anteriores, incluso podríamos decir que antes de la pandemia, asumíamos que si la conexión llegaba desde una VPN o que si un usuario se lograba autenticar, es decir, presentar sus contraseñas, era ya suficiente para poder darle acceso a una serie de recursos críticos de la organización. Hoy eso es inimaginable. ¿Y por qué razón? Porque los ataques hoy utilizan sobre todo contraseñas válidas, es decir, la identidad es el elemento que se está comprometiendo a mayor escala y en consecuencia no podemos fiarnos de nada ni de nadie. Y por eso es que necesitamos incorporar estos tres principios. Verificar de manera permanente la, las credenciales, la identidad de los usuarios y de los dispositivos que forman parte de nuestro ambiente. Segundo, siempre otorgar el menor privilegio. Y tercero, asumir que vamos a ser comprometidos. Entonces, de eso se trata Zero Trust. Y para ello, es decir, para hacerlo realidad en un ambiente de operación de nube, híbrido, multinube, y en cualquier contexto de trabajo remoto, siempre necesitamos tener presente de que esto, para que sea real, necesita considerar seis variables o seis elementos a atender. La identidad, esto que conocemos como el endpoint, la información, las aplicaciones, la infraestructura y por supuesto que la red. Yo sé que puede parecer para algunos de ustedes algo complejo, quizá. La buena noticia es que tenemos guías de referencia que permiten perfectamente entender cómo para cada uno de estos frentes, si nuestro objetivo es blindar la seguridad de nuestra organización de manera integral, cómo poder incorporarlo. ¿Ok? La identidad es el centro de todo. Lo mencionábamos hace un momento cuando describíamos que hoy el perímetro ha desaparecido. De hecho, el nuevo perímetro se dice que es la identidad o bien el endpoint. ¿Por qué razón? Porque el usuario es cuando decide, el usuario es el que decide cómo consume la tecnología, desde qué dispositivo, en cualquier lugar y en qué momento. Entonces, esa decisión de acceso del usuario se manifiesta o se apalanca pues a partir de sus credenciales y por supuesto del elemento que está utilizando para poder conectarse. En consecuencia, el blindar esta identidad es fundamental. Hoy hay tantos mecanismos al alcance de los grupos o de los actores que desarrollan actividad maliciosa, que son las que le permiten fácilmente llegar a información sensible. Nuestra identidad tiene un costo y el costo es bastante alto. Es cierto que si vemos las grandes bases de datos que se venden en el dark web, pues probablemente los costos, como mencionaba hace un rato, no rebasarán el dólar por registro, porque son bases de datos grandes, genéricas, ¿no? De cientos, de miles de usuarios. No es exagerado. ¿Ok? Y como decía, son bases de datos perfiladas. Base de datos para México, para determinado estado, para determinada industria, con ciertos perfiles de usuarios. En la medida en la que el grado de información que se tiene es más granular, es decir, si sé en qué empresa labora, cuál es su capacidad económica y si logro eventualmente tener acceso como atacante a temas tan sensibles como las cuentas de redes sociales o de correo electrónico personal, eso vale mucho más, como podemos ver aquí, y aquí está la fuente. ¿Y por qué vale mucho más? Porque eso le permite a los atacantes poder monetizar a mayor escala, ya sea extorsionándonos directamente con amenazas de divulgar información a la que han logrado tener acceso, quizá utilizarnos como puente para llegar a la empresa en la que laboramos, extorsionar a nuestras amistades, a nuestra familia, a partir de la información a la que han logrado acceder. Y es así entonces como vemos, precisamente tomando como ejemplo el phishing, que sí es uno de los
principales problemas que hoy enfrentan las organizaciones, cómo son distintos los jugadores que monetizan. Está aquel que ya logró tener acceso a las credenciales, que logró entrar a una organización y dice, ok, yo ya tengo un acceso validado, es decir, tengo un usuario que puede llegar a la empresa de zapatos X. Y por eso es que vale más. Hay alguien que dependiendo del tipo de acceso, del perfil de la información, igual decide así promover estos datos y así venderlos. Entonces es por eso, como mencionábamos hace un rato, que los atacantes tienen la capacidad de poder perfilar la información y en consecuencia customizar la forma bajo la cual nosotros nos vemos afectados. Y qué es lo delicado de esto, que si a mí me está llegando un correo personalizado, es decir, para ti, Gilberto, y que sé que tienes una cuenta válida en determinado banco, etcétera, y lo están así personalizando con un grado de detalle fuerte, es muy probable que eso sea solamente la punta del iceberg y que ya tengan mucha más información que en ese momento no están divulgando. No es exagerado. Por eso es tan importante cuidar nuestra identidad, blindarnos con protección anti-phishing y seguir las recomendaciones que aquí estamos compartiendo. Alan. Gracias, Gilberto. Y justamente parte de lo importantísimo sobre el tema de la identidad es que hoy seguramente muchos de ustedes cuentan con un directorio activo local, pero después de escuchar y conversar de que el perímetro ya no existe, de que realmente ya no hay como tal un patrón donde dicen, ok, dentro de la organización todo es seguro y no pasa nada, porque hoy vivimos y estamos en diferentes partes de la República distribuidos y ya nuestro firewall, nuestra red ya no llegan allí. Entonces, hoy el reto importante es cómo extendemos ese perímetro, cómo lo pudiéramos considerar llegar a cubrir donde hoy la organización no llega. Y para eso existen diferentes servicios. Por ejemplo, aquí lo que estamos visualizando es un modelo de aprendizaje de Machine Learning de Azure Active Directory, ¿va? Y Azure Active Directory básicamente es la extensión de nube para nuestro perímetro, si lo quisiéramos ver de una forma más simple y de entender. Y en este perímetro y en este recurso que ahora tenemos, de entrada quiero mencionarles, todos tenemos Azure Active Directory. Obviamente existen diferentes versiones. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una correcta integración de nuestro directorio activos o nuestros servicios on-premise con nuestros servicios que están en nube y construimos un ambiente de confianza, un ambiente híbrido, podemos entender el comportamiento de los usuarios en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, algo que es súper, súper relevante es, ok, nosotros dejamos una huella digital en Internet, ¿va? Normalmente Alan se conecta de Guadalajara todos los días y de repente empieza a haber comportamientos anormales de Alan donde se está empezando a conectar desde otras ubicaciones, otros países, a otros servicios. Ahí es justamente donde esto entra en función. ¿Por qué? Porque Azure Active Directory es capaz de entender las diferentes condiciones que tienen nuestros colaboradores, nuestros socios, por medio de roles, ¿va? Perdón. ¿Hacia qué dispositivos? Hablamos de Android, iOS, Mac, Windows, la geolocalización, dónde estamos ubicados, las redes corporativas, si es una aplicación, un navegador web, si es una aplicación de un cliente, ¿verdad? De un cliente físico. Todo esto entra en contexto, ¿correcto? Y como mencionábamos también, de forma repetida, pero bien importante, el endpoint se ha venido en este contexto a tomar mucha más fuerza. Por lo siguiente, no solamente es el elemento más próximo al usuario, entendido el endpoint como las computadoras, los teléfonos, las tablets que se utilizan. Y es precisamente en esta cercanía al usuario donde se logra vulnerar o se logran encontrar los elementos necesarios para poder llevar a cabo acciones posteriores, como lo que se conoce como movimiento lateral, escalamiento de privilegios, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una situación en la que la mayor parte de las amenazas que enfrentamos no son portadoras de código malicioso, es decir, no son portadoras de malware. En el pasado, cuando los antivirus estaban de moda, pues, ¿qué sucedía? Había una pieza, alguien desarrollaba algo de código malicioso y los laboratorios
se encargaban de poder identificar el comportamiento, generar algo que se conoce como un hash, un identificador único de esa pieza, y a partir de esto poder mandarnos actualizaciones para poder identificar con nombre y apellido qué era lo que estábamos enfrentando, y también para poder eventualmente erradicarlo o contenerlo, ¿no? Hoy, si no tenemos código malicioso, ¿qué está ocurriendo? Pues que los atacantes están utilizando, número uno, credenciales válidas. Número dos, están aprovechando vulnerabilidades. Y número tres, están utilizando comportamiento normal. Es decir, lo que hacen de origen no es quizá tan malicioso, porque están utilizando una contraseña válida, porque a lo mejor la vulnerabilidad nadie sabe que existe, y porque su comportamiento es simplemente estar buscando determinadas piezas de información que le permitan eventualmente llegar a tener un acceso mayor a recursos críticos. Entonces, es importante en consecuencia tener la inteligencia y la capacidad de poder entender este comportamiento. Eso, la buena noticia es que se logra con los grandes avances que hay de inteligencia artificial y de machine learning, que no es ciencia ficción, es real, apalancado sobre todo de la nube. La nube es lo que permite de manera muy rápida el poder recibir estas actualizaciones, que en el pasado hubiera sido extremadamente lento. Entonces, es un aliado, pero por eso es que enfrentamos hoy situaciones con estas características. El ransomware no sigue como ejemplo. Ransomware es esto que conocemos como extorsión digital, y tiene la característica de no, hoy día, de que para el momento en el que se manifiesta han pasado no menos de 100 días de su presencia. Es decir, nos damos cuenta demasiado tarde cuando ya esto es un problema mayor. Y se ha convertido en algo muy fuerte porque ha logrado directamente impactar lo más sensible para las organizaciones, que es la reputación y lo que las organizaciones están dispuestas a pagar para poder volver a tener acceso a su información para operar, o información de sus clientes que, divulgado en el mundo exterior, puede llegar a representar un costo en la confianza, incluso penalizaciones dependiendo de la industria en la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Se dice que 2 de cada 3 pequeñas y medianas empresas que eventualmente sufren un ataque de ransomware difícilmente logran reponerse hacia adelante, y muchas veces tienen que cerrar. Entonces, es por ello tan importante el poder atender esto de manera eficiente con protección en el endpoint. Alan. Correcto. Y justamente esto se deriva de que los ciberataques no siguen un proceso lineal. Como tal, no hay un mapa que nos diga cómo se va a comportar cada ciberataque. Realmente un desafío es que estamos en un constante cambio donde tanto como la ciberseguridad va subiendo, como los ciberataques van subiendo de nivel y cada vez son más sofisticados al punto de tomar como punto de partida lo que mencionaba Gil. O sea, ya hay como tal ataques que no llegan directamente con un código malicioso que nos prenda una alerta y nos diga aquí está el ataque, ¿no? Entonces, hoy nos enfrentamos justamente a ataques a la cadena de suministro, a ataques a la identidad, a través de contraseñas. Tan simple como hay directorios de contraseñas enormes que podemos lanzar hacia las organizaciones y encontrar alguno que tenga vulnerabilidades, y sobre esto generar movimientos laterales, que ahorita lo veremos y lo escribiremos, pero realmente no hay como tal una guía. Y es justamente donde entra parte de las soluciones que platicamos de Microsoft 365. Porque Microsoft 365 permite o nos da herramientas que permiten cubrir los diferentes vectores posibles de ataque. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos del tema del correo electrónico, aquí tenemos a Microsoft Defender para Office 365. Hay muchas organizaciones que no consideran un endpoint o una protección contra nuestros servicios cloud, nuestros servicios de la nube o nuestros servicios de correo electrónico, si quisiéramos verlo de esta forma. Pero por un lado, un ataque puede irse directamente al correo electrónico y propagarse al tema de querer robar la identidad, porque resulta que el usuario le dio clic al enlace y puso sus credenciales, entonces ya puede robar la identidad. Y por otro lado, también buscarían
instalar un software malicioso o un software no malicioso directamente en el equipo de cómputo. Y ahí es donde entran otros dos servicios. Por ejemplo, en el tema de identidad está Azure Active Directory con Identity Protection, y en el caso del endpoint, pues están los miles de antivirus que pueden existir, pero en el caso de Microsoft tenemos Microsoft Defender for Endpoint, que es una de las soluciones más completas y más robustas que existen en el mercado. Y realmente esto se debe a que, a pesar de que ya tenemos estas soluciones, aún así se pueden existen, perdón, formas de hacer movimientos laterales. ¿A qué me refiero? Hoy atacan a Alan, después se van con Denise y después se van con toda la organización, y cuando vemos el problema ya creció. Y es parte de cómo funciona también un ransomware. Es algo súper, súper importante. Y sobre todo ahora, después de que toman control de mi información o de mi cuenta, ya que está comprometida, pueden empezar a extraer información confidencial de mi fuente, ¿verdad? Y justamente ahí entran recursos como Information Protection, que justamente permiten o evitan que la información confidencial pueda ser leída y visualizada por personas no autorizadas, ¿va? Y si quisiéramos todavía simplificar esto, la parte de Cloud App Security es algo fundamental. ¿Por qué? Porque justamente permite que todo lo que acabamos de visualizar lo centremos a través de este CASB, muy bien, y ahí en ese punto de vista central a nosotros como administradores es sumamente más sencilla. Y ahí, Gil, te quisiera pedir tu opinión, pero particularmente algo que a mí me hace mucho más fácil la vida cuando enfrento temas de ciberseguridad es el hecho de tener todo unificado en una sola consola. No sé qué te parezca este comentario. Sí, ese es un gran punto porque precisamente hoy, como lo hemos descrito, tenemos un escenario, ¿no? Donde los ataques nos pueden llegar desde cualquier parte y su comportamiento puede mutar y puede ser muy diverso. A eso se le conoce precisamente como la cadena de ataque, que es aquí lo que estamos mostrando. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay amenazas que sí podemos prevenir, es decir, que podemos anticipadamente tener una vacuna, como mencionaba, o poder tener indicios que nos dicen, hey, esto es anormal y lo voy a bloquear. Pero hay algunas amenazas que no es hasta que éstas se empiezan a manifestar, es decir, porque es comportamiento normal, que tenemos condiciones para poder contenerlas, es decir, cuando ya el ataque está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque, insisto, son peticiones válidas. Si fuera diferente, los falsos positivos serían muchísimos y tendríamos que estar bloqueando peticiones válidas. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que pensar en esta protección unificada, como comenta Alan, y tenemos esta protección unificada en el endpoint tiene que considerar tres fases. El antes, es decir, aquello que sí podemos prevenir, el durante, aquello que solamente hasta que empieza a manifestarse estamos en condiciones de poder contener, y el después. Es decir, ya a lo mejor aproveché una vulnerabilidad, pero si ya aproveché una vulnerabilidad, no quiero que escale, no quiero que se mueva a la base de datos crítica o que se mueva al directorio de identidades o que se mueva lateralmente algún otro recurso que me puede llegar a ocasionar un problema mayor. Eso solamente se hace con una estrategia unificada. De lo contrario, hacer esto con tecnologías separadas implicaría demasiada inversión, muchísimo costo, muy difícil en la operación, por los tiempos de respuesta y prácticamente inviable. Se los digo con toda transparencia. Entonces, nosotros estamos para ayudarlos y de verdad estamos encantados de la alianza que existe entre Compucad y Microsoft porque estamos comprometidos con la prioridad número uno de nuestros clientes, que es la ciberseguridad. Es decir, sabemos que la tecnología hoy les permite a ustedes reinventarse, les permite servir de mejor manera a sus clientes, ser más competitivos, más eficientes. Y si esto es tan relevante, es decir, el valor que la tecnología tiene, necesitamos que esto sea desde una perspectiva controlada y segura. Y por ello es que tenemos un portafolio y una serie de servicios pensados para poder apoyarnos. Un elemento que ayuda muchísimo a poder hacer de esto algo diferente es la escala que Microsoft pone en la mesa, que es la posibilidad de tener visibilidad en tiempo real de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Nosotros somos, por nuestra naturaleza, lo digo con humildad, pero con mucha convicción y orgullo, tenemos la red de inteligencia más grande que existe, con cerca de 24 billones de señales que procesamos de forma diaria. Esto de las señales es información que recabamos de grupos criminales,
correos electrónicos que están circulando, spam, ataques que van orientados a la identidad, a la cadena de suministro, etcétera. Todo eso son indicios que a nuestros laboratorios, a nuestros centros de inteligencia, les dan los elementos para poder traducir todo esto en esquemas de protección que después entregamos a nuestros clientes en distintos sabores y en un portafolio que se clasifica en soluciones de identidad y de administración de acceso, protección avanzada contra amenazas, protección de la información y por supuesto que seguridad en la nube. Alan. Una disculpa, Gil, se me cicló un poquito el equipo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Discúlpenme. Perfecto. Y justamente como punto de partida de lo que menciona Gil, nosotros como partner de Microsoft estamos completamente comprometidos con la estrategia y la visión de la organización. Y aquí un punto súper importante, ¿no? ¿Por qué elegirnos a nosotros como su partner en todo lo que tiene que ver con Microsoft y ciberseguridad? Bueno, de entrada quisiera recalcar puntos importantes. Nosotros venimos siendo partner de Microsoft desde hace muchos años. Realmente somos un partner Gold. Tenemos dentro de nuestros procesos de diarios, tenemos Customer Success que busca un acompañamiento durante toda la vida de tu licenciamiento hacia ustedes como nuestros clientes, socios de negocio. Tenemos pólizas que brindan soporte y apoyo durante toda la vigencia del contrato. Tenemos servicios de entrada sin ningún tipo de costo. Tenemos planes y servicios de adopción y capacitación. Tenemos un tema financiero extremadamente fuerte. Tenemos la parte de condiciones comerciales sumamente atractiva. Y algo que justamente me gustaría recalcar en este webinar es la parte de ciberseguridad. Nosotros confiamos en las capacidades de cada uno de ustedes. Sin embargo, también entendemos que su tiempo es finito. Entonces, lo que buscamos es poderles ayudar con un monitoreo constante, resolución de amenazas directamente de los servicios administrados de Compucat. Muy bien. Para esto tenemos un equipo bastante amplio que se encarga, tenemos la capacidad de poderlo hacer y tenemos el expertise. Muy bien. De entrada, todo lo que veníamos hablando a continuación es algo que dentro de Compucat lo hacemos, lo utilizamos, lo vivimos y lo sentimos. Y algo que nos sentimos sumamente orgullosos con esto es nuestro modelo de adopción tecnológica, que justamente no se centra solamente en darles una venta de un licenciamiento o de un servicio X, nada más vender por vender y nos vemos el siguiente año, para nada. Lo que buscamos es ayudarlos, meternos con ustedes a la estrategia, pensar como ustedes pensarían, ayudarlos a transformar a través de un dimensionamiento, a través de una propuesta de inversión completamente alineada con sus puntos más importantes, una puesta a punto, un plan de adopción y acompañamiento, una optimización de servicios y una transformación, que prácticamente estos dos puntos últimos los iteramos N cantidad de veces. ¿Por qué? Porque la optimización de servicios y la transformación es un modelo que nunca se acaba. Siempre tenemos que estar optimizando y transformando. Eso es algo para nosotros sumamente importante que quisiéramos resaltar en esta conversación. Alan, ¿sigues con nosotros? Una disculpa. No, que justamente, sí, aquí estoy con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, ya ahora sí. Ah, gracias. Una disculpa nuevamente. Ya nada más por último, y justamente para irlos invitando a esta parte, hoy por hoy tenemos una dinámica sumamente importante, que es un escape room de ciberseguridad. Es una forma que nosotros queremos transmitirles de una forma, forma de juego, cómo pudiéramos enfrentar las diferentes situaciones de ciberseguridad en un entorno productivo. Muy bien. Aquí con esto, lo que buscamos es ayudarles a todos ustedes a conocer más los servicios y cómo defenderse a las diferentes situaciones que se pueden enfrentar en su día a día, pero al mismo tiempo, darles una forma divertida y ágil de poderlo resolver. Ahora, si ustedes gustan participar en esta iniciativa, en este pequeño juego, la verdad es que no creo que les lleve demasiado tiempo, todos son sumamente capaces, nosotros ya lo hicimos en Compucat y es sumamente divertido, ¿va? Nosotros buscamos otorgarles un pequeño obsequio, un pequeño regalito a aquellos que logren resolver el acertijo. Y para esto simplemente tenemos algunos mecanismos que estamos poniendo ahí. Si te registraste a este webinar, que están todos ustedes aquí registrados, ¿verdad? Y participaron en este webinar, adicional que si logran resolver el enigma, nos envían una selfie
una foto con el enigma resuelto, les aparece un mensaje final de este juego, ¿verdad? Les vamos a regalar, parece que es eso, Denise, ahí si me ayudas a complementar, ¿para qué? Para que justamente con esto, adicional de conocer las soluciones, pues puedan llevarse algo extra. Muy bien, Denise, no sé si quisieras complementar esta parte. No, lo dijiste muy bien, Alan. Digo, más adelante les estaremos haciendo llegar el link para que puedan participar en este juego. Y bueno, como lo comentaban también y lo mencionábamos aquí en el chat, terminando esta sesión les haremos llegar la grabación de la sesión por si quisieran revisarla también más adelante. Y bueno, la verdad es que ahorita estamos en muy buen tiempo. No sé si surgiera todavía alguna pregunta, alguna duda. El chat sigue abierto. Si alguien quisiera comentar algo, todavía estamos en muy buen tiempo para responder alguna pregunta en vivo. Y por supuesto agradecer el que nos hayan acompañado en esta sesión. Los slides van a estar disponibles para que también los tengan ahí como referencia. Por cuestiones de tiempo tuvimos que algunos argumentos manejarlos con mucha velocidad, pero ahí está la información de respaldo para que puedan aprovecharla al máximo. Excelente, pues también no me queda más que agradecerles, Gil, Alan, por el contenido. Definitivamente creo que fue información de mucho valor. Y pues bueno, damos unos minutitos nada más para ver si hay alguna pregunta. También como lo comentaba al inicio, si alguien se siente más cómodo abriendo micrófono, por favor solo indíquenmelo y podemos interactuar también de esta manera para responder y aclarar cualquier duda. Si alguien quisiera también que nos regresáramos a algún slide para revisar algo más a detalle, también por favor siéntanse con la confianza de indicárnoslo y así lo hacemos. Y de cualquier manera, digo, si ahorita ya no hubiera más preguntas, de cualquier manera nos vamos a poner en contacto con ustedes para hacerles llegar la información. Si más adelante surgiera algo, estamos totalmente a sus órdenes y pues listo, ¿verdad, Alan? No sé si tú quisieras también agregar algo más. Nada más, Denise, nuevamente agradecerle a Gil y la compañía que nos ayudó con este webinar. Y pues ahora sí estaríamos abiertos a cualquier pregunta. De entrada, digo, aquí están nuestros datos. Por favor, también quisiera mencionar, si a lo mejor en este momento no queremos preguntar algo, pero después queremos hacerlo, por favor envíenme un mail, con toda confianza. Gil, no sé si también te pueden enviar un mail, ¿verdad? Y con todo gusto lo podemos revisar en conjunto. Aquí lo sumamente importante también, yo entiendo que a veces ese tipo de productos, ese tipo de servicios pueden causar cierta desconfianza de cómo funcionan. Entonces, si quisieran una demo de cualquier servicio o alguna plática sobre cómo pudiéramos reforzar estrategias de ciberseguridad, una prueba de concepto, por favor, con toda confianza, háganos saber y con todo gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Excelente. Pues bueno, vemos que no hay más preguntas y nos comenta por ahí que a lo mejor con la grabación es ahorita por lo pronto suficiente, entonces así lo haremos, les haremos llegar el material y la grabación y cualquier cosa pues estamos a sus órdenes. Con esto damos por finalizado nuestro webinar y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, excelente día. Gracias a todos.